Hola iglesia, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar en este día con ustedes. Espero que estén listos para recibir del Señor, que yo estoy 100% convencida que lo van a hacer porque yo he recibido tanto del Señor a través de esta serie de mensajes, de conexiones. Y bueno, esta es la segunda parte de la conclusión de este tema acerca de conexiones. Estábamos hablando la semana pasada acerca de la imagen de Dios y cómo mientras nosotros nos acercamos más a Dios, podemos ser más como Él y cuando nos conectamos más fuerte a Él, podemos conectarnos más efectivamente, saludablemente con otros. Y veíamos acerca de la salvación, cómo la salvación y la redención, las palabras en sí son mucho más profundas y que redención también es un proceso de sanidad, de liberación, y esto se enriquece cuando nos hacemos más como Dios. Entonces, yo les hablaba acerca del propósito de Dios para el ser humano. Y el propósito de Dios era, primero, es tener una relación con Él y después ser más como Él. Entonces, si no te quedó nada del mensaje pasado, quiero que te quedes con estas cosas que son muy importantes. ¿Por qué? Porque mientras más nos acercamos a Él, nos hacemos más a su imagen, nos conectamos a otros siendo más como Él. Y recuerda, este proceso se llama redención y o sanidad. Entonces, ¿cómo es que Dios se conecta con otros? Si queremos ser más como Dios, si queremos tener una relación saludable, debemos aprender cómo Él se conecta con otros. Y yo les hablaba acerca de 3 puntos en los que Dios se conecta con otros. El pasado empezamos con el primero, que Dios está dispuesto a tener conexiones emocionales. Y yo sé que para algunos es un desafío porque para nosotros es más fácil aislarnos y decir yo con Dios, pero en realidad la naturaleza de Dios es conectarse y relacionarse con los demás. Podemos verlo en su palabra, podemos entender el sacrificio de Cristo por la humanidad, este amor, esta habilidad que Dios tiene de relacionarse. Y yo quiero ser más como Él. Entonces quiero hablarles acerca de los otros puntos, acerca de mientras nos convertimos más como Dios, recibimos sanidad en estas áreas y podemos entender más cómo es Dios. Y yo sí, cuando hablamos de relaciones, hay muchos argumentos que pueden venir, pero quiero que te preguntes esto. Cada vez que te encuentras con un dilema de la vida en cuanto a relaciones, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿O cómo reacciona Dios ante estas cosas? Entonces, ¿está dispuesto a tener conexiones emocionales? Después, la número 2, y esto es muy importante, por eso quería tomarme este tiempo en esta segunda plática para hablarles de eso, es que Dios es libre de aquellos que ama. Tiene límites bien establecidos. ¿A qué me refiero con que Dios es libre de aquellos que ama? Él es libre de ser controlado por aquellos que ama. Por eso tanta gente no le cae bien Dios, por eso tanta gente niega a Dios, por eso tanta gente se aleja de Dios, porque Dios no responde de acuerdo a sus estándares, ¿no? O si Dios en verdad me ama, va a hacer esto, esto y esto y esto. Y eso se debe de entender por manipulación. Y es una característica de Dios, que Dios no se mueve ante cualquier comentario, que si tú eres Dios, haz esto, si tú eres Dios, si existe que se rompa este lápiz y toda esta clase de argumentos basados en la ignorancia en realidad. Yo creo que en algún punto cada uno de nosotros hemos estado en este punto con Dios, pero Dios no se va a mover. Dios nos ama, pero Él no va a ser controlado por el amor que tiene para nosotros y mucho menos por nosotros mismos. Entonces, yo sé que estoy rompiendo la burbuja de muchos que creen en Dios, pero creen en Dios a su manera, entonces eso hace un ídolo y Dios no puede participar de esto, ¿ok? Entonces, esta habilidad básica necesita ser salvada y sanada en nosotros. Cuando estamos en una relación con alguien, no podemos ser manipulados por el amor que tenemos por esa persona, pero tampoco podemos manipular diciendo, si tú me amas, entonces vas a hacer esto, 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 esto y esto, ¿no? Y muchas veces caemos en estas trampas. Dios no es así. Dios es libre de ser manipulado. Y quiero que pienses en problemas emocionales como la depresión, la ansiedad, las adicciones y cualquier otro aspecto dañino. Muchas veces son causados porque no tenemos los límites que Dios tiene. No tenemos este control propio, no tenemos esta seguridad en nosotros mismos, no tenemos esta identidad fijada en Cristo, que esperamos la aprobación
de la gente para saber que somos valiosos. Y eso es equivocado. Dios tiene límites. Dios es Dios, si lo adoras o no. Dios es todopoderoso si hace lo que tú quieres o no. Aunque tu punto cambie de vista, Dios no cambia. ¿Ok? Entonces, al estar dispuestos a resistir al diablo, como dice en Santiago 4:7, y guardamos nuestras posturas, entonces estamos siendo más como Dios, estableciendo límites, ¿no? Me encanta esta escritura que dice que el diablo va a huir de nosotros. Y siempre nos enfocamos en la huida del diablo, ¿no? Y lo usamos para cualquier cosa, pero en realidad el enfoque es resistir al diablo. Quiere decir, pongan un límite. Y el diablo sabemos que puede usarse de personas, de circunstancias, de situaciones, y no debemos ser dominados o controlados por ellas. Dios no hace eso. ¿Ok? Entonces los pongo de referencia, no está en la pantalla, pero quiero que estudien Santiago 4:7 en cuanto a lo que les decía. Y me encanta esta escritura en Isaías 59, 1 y 2, donde habla del carácter de Dios y de quién Él es, pero también los límites que Él establece. Fíjate lo que dice Isaías 59, 1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Wow, fíjate cómo Dios dice, yo puedo salvar, yo puedo seguir haciendo, yo sigo escuchando, pero no puedo participar de eso que estás haciendo. Yo no puedo llegar en esa situación porque ese es el límite, o sea, ese es como los reglamentos de mi relación. Yo no puedo apoyar actitudes tóxicas. Entonces piensa ahora en nuestras relaciones personales, ¿ok? Dios es muy claro en lo que Él es. Él puede salvar y Él puede hacer, pero fíjate cómo Él pone la responsabilidad en la otra parte. Pero vosotros, vuestras iniquidades son las que han hecho división. Yo no me he alejado, tú te has alejado, ¿no? Porque es muy fácil poner las cosas en alguien más, primero en Dios, pero también en otros, ¿no? Y podemos ver aquí claramente cómo Dios sabe quién es, cómo Dios sabe lo que Él puede hacer o no, pero cómo da la responsabilidad a la otra parte, en este caso a los seres humanos, al pueblo de Israel, a los hijos de Dios, en que yo no voy a participar de eso contigo, ¿no? Y eso nos invita a Dios. Imagínate si pudiéramos entender esto, cómo cambiaría, impactaría nuestras relaciones con los demás. Lucas 14:15, y este es Jesús diciendo, si tú me amas, ¿qué quiere decir? Si tú quieres entrar en una relación amorosa conmigo, y ya sé que todos se lo saben, a ver, repítelo desde casa, entonces debes de guardar mis mandamientos. Mira cómo es Dios, mira cómo es Jesús. Él dice, si quieres demostrarme amor, así me puedes demostrar amor. Si no quieres hacerlo, está bien, pero esa es la manera en la que me demuestras amor, ¿no? Y cuántas veces decimos, ay, es que yo amo a Dios, pero estamos en completa desobediencia. Dios dice, puedes decir que me amas, pero aquí está mi lineamiento, ¿no? Recuerda algo bien importante y tenemos que aprender a ser como Dios. Dios no fomenta comportamiento irresponsable, ¿ok? Ni aún creyéndonos sus hijos. ¿Cuántas veces usamos en la carta de soy hijo de Dios y Dios está conmigo y lo que yo haga Él me sigue amando? Y entiéndelo, no se trata del amor, se trata de la conexión, se trata de que Él pueda tener libertad de tratar contigo y que tal vez tú no le estás permitiendo. No es en la parte de Dios, es en nuestra parte. Y hay una escritura que me llamó muchísimo la atención en este aspecto, es Lucas 3:8. Y aquí está hablando Juan el Bautista. Entonces les quiero platicar poquito como el contexto de esta escritura, que yo la había leído muchas veces, pero como que me cayó el 20, como dicen, pude tener un entendimiento mucho más profundo. Es que estaba Juan el Bautista bautizando personas y venían muchísimos, decían multitudes. Yo cuando me pienso en una multitud, pienso más de 100 personas que vienen a bautizarse, ¿no? Pienso en un pastor que ve multitudes venir a su iglesia, se emocionan y ¡ay, que se sientan bien! Fíjate lo que les dice Juan el Bautista en Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Mira los límites claros de Dios, ¿ok? Y muchas veces
Podemos tratar de escudarnos en nuestra espiritualidad, de nuestra relación con Dios, pero aquí este hombre, Juan el Bautista, establece que debe haber un fruto de arrepentimiento, debe haber algo que se muestre si en verdad decimos ser hijos de Dios, porque sabes que si no somos tú y si no somos yo, va a ser alguien más. Y yo quiero ser la que tenga la cercanía con Dios. Y es lo mismo, hermanos, en nuestra relación con otros. ¿Sí? No podemos fomentar comportamiento irresponsable, no podemos facilitar comportamiento irresponsable, no podemos decir en una relación, mi hijo, no me va a querer, entonces voy a dejar que haga lo que quiera en la casa, ¿no? Es que mejor aquí en la casa que en la calle, donde no lo voy a ver. Tú no puedes fomentar comportamientos irresponsables porque entonces tú vas a ser responsable con tus hijos y Dios lo va a tomar en cuenta. Esto no es amor, ¿ok? Y es lo que Dios establece. Dios dice que el amor debe ser muy diferente a lo que nosotros a veces vemos como manipulación. Lo describimos como el amor. O sea, ten mucho cuidado con eso. Te invito a que estudies Mateo 18, 15 y 19. Te puedes aventar todo Mateo 18. Y aquí habla acerca de Jesús de cómo pedir perdón y cómo arreglar cosas con los hermanos. Pero hay un punto donde Dios dice, Jesús mismo sale de su corazón y de su boca y dice, y está como estipulado en la escritura, si esta persona no entiende, pues pon tu distancia, no puedes condonar actitudes pecaminosas, es lo que dice. Igual dice esto 1 Corintios 5:11, para que lo estudies. Entonces, Dios puede ser libre de aquellos que ama y tiene límites bien establecidos. Si quieres saber más de eso, hay unas conferencias buenísimas en límites que están en el grupo de Facebook de Mujeres Virtuosas. Puedes buscarlo, está conectado a la iglesia, en nuestra página de YouTube, en la página también web de la iglesia que habla de esto, porque es un tema muy profundo, pero es muy importante. Dios quiere sanarte y hacer libre de la responsabilidad de ser manipulado y controlado por aquellos que amas o que llegaste a amar, sin importar quién es, ¿ok? Espero hayan aprendido, ¿ok? ¿Qué otra cosa nos hace ser sanados mientras nos hacemos más como Dios? Y eso es muy importante. Mientras yo estudiaba esto, yo me di cuenta de una parte del carácter de Dios que yo había visto, pero yo no había meditado en ello. Y quiero que pienses en esto. 3 es mi tercer punto en cuanto a la imagen de Dios. Es que a pesar de que fallamos y pecamos, Dios a través del proceso del dolor y perdón aún se aferra al amor. Tú vas a decir, a ver, espérate, aquí me estás hablando de un Dios que le duele, un Dios que yo no veo hacia Dios. Muchas veces visualizamos a Dios como este ser todopoderoso que es indolente. Recuerda que fuimos hechos a la imagen de Dios. Yo, mientras más me acerco a Dios, puedo sentir más su corazón. Cuando soy tocada por el Espíritu Santo, cuando soy usada por Él, a mí me duele en mi corazón lo que puedo percibir del corazón de Dios. Entonces, Dios tiene duelos, claro que sí, pero Dios tiene una manera tan eficiente de pasar por esto a través de duelos, ¿no? A través de sufrirlo, pero algo del carácter de Dios que es maravilloso es que Él se aferra a la esperanza. Tú puedes decir, nunca había pensado de Dios de esta manera. ¿Por qué crees que después de todo lo que hizo el pueblo de Israel, Dios tuvo misericordia y aún tiene misericordia? Mandó a Jesús por todos aquellos que le habían hecho mal, ¿no? Jesús estando en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, Él no está justificando su mal comportamiento, pero Él está trabajando su dolor y Él está teniendo un duelo para eso. Y quiero que entiendas esto. ¿Qué le duele a Dios? Cuando me puse a investigarlo en estudios bíblicos, en cualquier cosa que tengo de material cristiano, me preocupó algo que vi. Que la mayoría se trata de mi dolor y lo que a mí me duele. ¿Le importa mi dolor a Dios? ¿Sabes que estamos pensando o enfocándonos en la manera errónea? Me costó trabajo, me tuve que meter en verdad a meditar y orar. Pero ¿qué le duele a Dios? ¿Te has puesto a preguntar, Señor, qué te duele de mí? ¿No? Y si queremos ser más como Dios, debe de dolernos lo que a Él le duele y debemos de tratar con el dolor como Él lo trata.
Entonces, ¿qué es lo que le duele a Dios? ¿Quieres saber? A Dios le duele nuestro sufrimiento. Estaba leyendo y quiero compartirlo con ustedes. Jeremías 8, versículo 18 al 22. Quiero que lo busques así, pero me voy a enfocar en el versículo 18 y el versículo 22. Como el título de la lección dice que el dolor del profeta, pero si te pones a leer el contexto, es Dios hablando a través de este profeta Jeremías. Y luego, fíjate lo que dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y el versículo 22, ¿que no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Entonces empieza el corazón de Dios a través de este profeta a decir que a Dios le duele el corazón. Cuando yo leí esto, mi corazón se conmovió dentro de mí. Dije, Señor, qué grande eres, porque si lees después lo que pasa, Él ve la maldad que sucede en el pueblo, el abuso que sucede contra el pueblo de Israel en este tiempo, en este hecho histórico, y yo creo que en general. Pero no sé si a ti te han partido el corazón. No sé si tú has tenido decepciones amorosas alguna vez. Literalmente te duele aquí, lo sientes. No puedes ni respirar correctamente del dolor que tienes en el corazón. He escuchado que aún clínicamente, médicamente, se ha comprobado que un corazón roto literalmente te causa un corazón roto. Te puede dar un infarto de una decepción amorosa. Ahora imagínate causar esto en el corazón de Dios y que a Dios le duele lo que a ti y a mí nos duele, ¿no? Cuando estamos sufriendo, Él sufre con nosotros. ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos! ¿No? En Juan 11:35, si nunca te has aprendido un versículo de memoria, apréndete este, ¿ok? Juan 11:35 es el versículo, los versículos más cortos del Nuevo Testamento, y es: Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Jesús lloró porque llegó a ver a su amigo Lázaro, y Lázaro había muerto. Mira, Jesús ya sabía que lo iba a resucitar. Jesús ya sabía que tenía todo el poder para hacerlo. Entonces, ¿por qué Jesús lloró? Porque vio a la gente que él amaba y que le preocupaba. Toda esta gente sufriendo por causa de la muerte de Lázaro, y Jesús lloró con ellos. Imagínate el corazón de Dios, que a Él le duele nuestro sufrimiento. ¿Qué otra cosa le duele a Dios? Y a nosotros, ojo, nosotros nos debe de doler lo mismo. Nosotros debemos de dolernos, y la Biblia dice, lloren con los que lloran. Debe de dolernos, debemos ser dolentes ante el sufrimiento que hay en nuestra iglesia primero. Si un hermano está batallando, nos debe de doler. Si alguien en nuestra ciudad está sufriendo, si nuestra ciudad está sufriendo, debe de dolernos. No podemos ser indolentes y decir que estamos cerca a Dios. Después, ¿qué otra cosa le duele a Dios? Que rechaces a Jesús. ¿Y sabes que no le duele por el rechazo? Le duele porque sabe la alternativa que tenemos. Jesús vino y murió y derramó toda su sangre por ti y por mí para lavarnos de nuestros pecados, para librarnos de la ira venidera, del juicio. Y que alguien lo rechace abiertamente le duele porque Él hizo todo por esa persona. No es tanto por el rechazo. Imagínate cuántas veces Dios es rechazado en nuestro mundo, pero Él sigue siendo Dios. Pero lo que pasa con estas personas después, ¿no? ¿Qué le duele a Dios? A Dios le duele, y escúchame bien claro, y yo sé que tal vez nunca lo habías pensado así. A Dios le duele cuando pecas contra Él. Cuando uno peca, mira, nosotros hemos tenido muchos años de consejería y nos damos cuenta de cuando alguien está mal. Y podemos hablar con esa persona si está dispuesta, claro, recuerden, Dios nunca te va a forzar, por eso tenemos libre albedrío. Pero cuando esa persona es que, ¿sabes qué? Lastimé a mi esposa, lastimé a mis hijos, engañé a la iglesia, a ustedes, perdónenme. Pero ¿sabes qué es lo que más nos debe de doler de nuestro pecado? Que lastimamos el corazón de Dios. Pensamos que Dios va a estar ahí otra vez, como este Dios universal que no se siente nada, que es inmutable. Él quiere tener una relación con nosotros y Él es tan apasionado que le duele cuando pecamos contra Él. Puedes buscar Oseas 1:1-4, y el primer versículo donde aparece la Biblia que Dios tiene un dolor en su corazón es en Génesis 6:6. Dice que
que vio tanta la maldad y el pecado del hombre que le dolió, se le partió su corazón. Yo no quiero partir el corazón de Dios. Y si tú estás en pecado, vas a estar pagando consecuencias. Sí, lo que siembras cosechas, sí, pero piensa en algo, estás lastimando el corazón de Dios, ¿no? Y también, ¿qué más? La falta de fe, ¿no? ¿Qué dice Jesús cuando confronta al pueblo? Dice, ¿va a encontrar fe Jesús o el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? O sea, ¿va a encontrarla? ¿Va a existir? Entonces, quiero que entiendas esto de Dios, pero ¿cómo le hace Dios para manejar todo este dolor? Yo sé que si tú y yo fuéramos Dios, gracias a Dios que no lo somos, gracias Señor que no nos das esa autoridad ni libertad, ¿cuántos ya nos hubiéramos rendido, no? Mucho sufrimiento viene del hecho, y eso debemos entenderlo, que tú y yo vivimos en un mundo imperfecto y caído, ¿ok? Acepte ese hecho. Nosotros le entregamos la autoridad al enemigo sobre nuestras vidas. Cuando Adán le dio a Satanás la autoridad al decidir hacerle más caso a él que a Dios, le dio la autoridad. Entonces vivimos en un mundo imperfecto y caído. Entonces, tanto nosotros como los que amamos son igual de imperfectos, ¿ok? Entonces, Dios está dispuesto a enfrentar esta realidad a través del duelo y el perdón. Y al mismo tiempo Dios se sostiene en lo bueno, ¿no? Entonces, se acuerda una vez un profeta estaba completamente desilusionado y decía, ya nadie busca a Dios, no ha quedado nadie, pero yo, Señor. El Señor le dice, no, aún hay 3,000 que no han doblado su rodilla ante Baal, que no se han rendido ante el mundo. Mira cómo es la percepción de Dios, que se aferra a lo bueno. Tú y yo debemos de aferrarnos a lo bueno, de manejar el duelo, admitir el dolor, tratarlo y entregárselo a Dios. Y eso es muy diferente a nuestra respuesta. Cuando fallamos o alguien nos falla, lo vemos todo mal y queremos tirar la toalla. Ay, así no se puede. Ay, qué difícil. Ay, yo no voy a volver a confiar en la gente. Ay, que no se vale. Ay, y ponemos todos estos memes de injusticia, ¿no? Si ya se va es porque no estaba en tu vida y como si fuéramos nosotros la medida de perfección, ¿no? Nos sentimos incapaces de recibir amor o indignos porque la gente no vive a nuestros estándares. O sea, si no haces lo que yo quiero, entonces te rechazo y me siento mal, ¿no? Imagínate cómo la gente vive los estándares de Dios y los estándares de la gente y Dios no se rinde con nosotros ni una vez. ¿Cuántas veces hemos tú y yo lastimado el corazón de Dios? Y cuando nos acercamos podemos recibir su perdón, su amor y su misericordia. Debemos de ser iguales con otros. ¿Ok? Entonces, hay gente que nos lastima terriblemente y nos resistimos a soltarlo, a perdonar a esa persona, ¿no? Somos por siempre esclavos de nuestra falta de perdón. A veces lo usamos hasta aún en justicia personal, lo sentimos tan justos y tan puros que no podemos perdonar a esa persona tan mala. Piensa en Dios y piensa en su corazón. No solo eso, dice que cuando Él nos perdona, Él avienta los pecados al fondo del mar y se olvida de las faltas. Tú te olvidas de la falta o la traes aquí cada vez que hay oportunidad, ¡pum!, la sacas, ¿no? Sobre todo en una relación matrimonial. ¿Te acuerdas? En el año de 1900, no sé qué, me dijiste esto y no lo soltamos, ¿no? Entonces, si Dios fuera así, imagínate, ¿no? Cuando somos lastimados, negamos el dolor y lo ocultamos. Muchas veces cuando una persona manifiesta bastante furia, cuando una persona es bastante defensiva, generalmente está ocultando dolor y falta de perdón, ¿ok? Entonces lo cargamos siempre y siempre estamos cargando eso y lo traemos a nuestras nuevas relaciones, lo heredamos a nuestros hijos, se lo transmitimos a otros. Cada vez que tenemos oportunidad, soltamos la amargura con alguien, con todos, pero nunca reconocemos que en verdad hemos sido lastimados. ¿Ok? Quiero que entiendas algo. Yo cuando entendí esto, wow, hagan de cuenta que mi expectativa cambió. Y es esto, que la gente no te hace cosas. ¿Ok? Ay, es que me haces enojar, es que me fallaste, es que me lastimaste, es que no entiendes todo el daño que me has hecho. A ver, espérate, ¿ok? La gente hace cosas y tú tienes la libertad de agarrarlas o no. Y eso es la diferencia entre vivir una vida perdonando y soltando.
a una vida que todo lo carga, ¿no? Yo recuerdo el punto cuando yo le dije a mi esposo, tengo un muy buen esposo y le doy gracias a Dios por Natán, te quiero, pero no es perfecto, ¿no? Y por muchos años yo le daba a él la responsabilidad de mi felicidad. Entonces, cada vez que yo no estaba feliz, y tú sabes que las mujeres a veces no estamos felices y no tenemos ni idea ni por qué, ok, lo culpaba a él. Es que porque me casé contigo, es que porque estamos en León, y que porque estamos en el ministerio y no sé qué. Y cada vez hacía mi dramón y él tenía que arreglarme, ¿no? Hasta recuerdo un día, entré yo en oración con el Señor, gracias a Dios, en berrinche. No estoy diciendo que estaba bien o que era espiritual, ¿ok? En berrinche. Y recuerdo que yo estaba tan molesta porque él no me hacía feliz, porque no me llevaba donde yo quería, porque no pensaba lo que yo quería que pensara, porque no actuaba como yo quería que actuara. Y llegó un punto donde yo estaba tan frustrada con Dios y el Espíritu Santo me dijo, Él no tiene por qué hacerte feliz si me tienes a mí. Wow, ¿no? Entonces todo este dramón que estaba haciendo, hagan de cuenta que se cortó, así fue una sobriedad. Yo creo que he hablado de esto en predicaciones anteriores. Y recuerdo que yo estaba en el baño encerrada, salgo y estaba mi esposo viéndome con sus ojos azules de venado. Y recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Tú no eres responsable por mi felicidad. Y él se me quedó viendo como que, ¿qué quiere decir? Entonces alguien más es, le digo, Dios es. Entonces te libero de esa carga. Tú no estás haciéndome eso. Yo estoy decidiendo abiertamente, aún caprichudamente, enojarme por cosas que no son tu responsabilidad. Mi coraje no es tu responsabilidad. Tú tienes tu responsabilidad con Dios de lo que haces o no. Y no tienes ni idea el cambio que hubo en nuestra relación, la bendición que es ahora disfrutar nuestro tiempo juntos. No somos perfectos, no creas que lo somos, pero te podemos decir cómo le hicimos. Y yo creo que un gran paso para relaciones, sobre todo tan cercanas como las matrimoniales o con los hijos, es no responsabilizarlos de nuestro bienestar o nuestro malestar. ¿Ok? Porque así es Dios. Dios es Dios, hagamos lo que hagamos. Les duele, lo procesa, se aferra a la esperanza, pero no causa su identidad, su felicidad, su poderío en base a nosotros. ¿Sí me entienden? Eso es muy importante. Entonces, el dolor tiene un propósito. El dolor te avisa que algo está mal. Fuimos hechos para sentir dolor, para responder ante el dolor. ¿Para qué? Para poder recuperarnos, ¿no? El propósito del dolor es que lo vivamos, nos haga responder y actuemos para que seamos sanados, ¿ok? Piensa un doctor en emergencias, ¿ok? Estás en urgencias, va la gente. ¿Y por qué va la gente al doctor? Cuando ya le duele todo, ya no aguanta el dolor, ¿no? Entonces va con este dolor y ¿qué hace el doctor? Este dolor le señala dónde está el problema, lo cura y manda a la persona a casa con un tratamiento y con todo, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros dolores emocionales solo queremos que alguien nos escuche y que se quede la herida, ¿no? El dolor que se queda crea amargura, la amargura crea raíces y puede hasta robarnos de nuestra misma salvación, porque es lo que dice la palabra. Entonces, mientras Dios redime su imagen en nosotros y mejoramos estas habilidades, entonces vamos a encontrar sanidad, ¿ok? Yo sé que todos hemos pasado por situaciones difíciles, que nos han dolido, que nos han traicionado, que nos han engañado, etcétera, etcétera. Igual nosotros hemos hecho a otros. Tenemos que procesarla como Dios lo procesa y aferrarnos a lo bueno, ¿sí? Entonces, mejoramos. ¿Cuál es el tratamiento del doctor? Fíjate, mejoramos al aceptarnos a nosotros mismos y a reconocer nuestras faltas por causa de su perdón en nuestras vidas. La Escritura nos enseña que hemos recibido perdón tan grande, por eso podemos perdonar a alguien. Y lo que se nos ha perdonado ha sido una deuda tan grande que no se va a comparar en nada con lo que debemos de perdonar a los demás. Mejoramos al aceptar a otros y al perdonarlos. Nos conectamos con las personas donde se encuentran. Y eso es muy difícil, porque nosotros queremos que las personas nos encuentren acá para poder aceptarlas, ¿no? Y vemos todos sus defectos y tenemos una visión 20/20 para ver lo mal que está una persona. Pero mira lo que hace Dios. Dios se baja para encontrarnos donde estamos y nos saca hacia adelante. Debemos de aprender
hermanos, a encontrarnos con las personas donde están. Debes de aprender a conectarte con tus hijos donde están. Debes aprender a conectarte con tus familiares sanguíneos que no conocen de Dios donde están y de ahí traerlos a Dios. De otra manera, nunca vas a ser feliz, nunca vas a tener relaciones saludables y nunca va a haber armonía en tu casa si esta persona está en tu casa, ¿no? Aprendemos de nuestro dolor y heridas mientras maduramos en nuestra habilidad de duelo, como Él lo hace, y lo dejamos ir. ¿Ok? Y el cuarto punto, cómo acercarnos a Dios y ser más como Él nos ayuda en nuestras conexiones. Dios nos hace crecer hacia la madurez. ¿Ok? Muchas veces por causa de una mala paternidad nos quedamos en un estado de niñez y estos son los síntomas. Otra vez, depresión, ansiedad, inferioridad, adicciones, juicios y otras calamidades como resultado de no sentirnos igual a otros adultos. ¿Ok? Capaces de vivir a plenitud nuestros dones sin temor. Piensa en un niño. Un niño siempre se va a pelear por el caramelo del otro, ¿no? Un niño siempre va a ser egoísta. Un niño no va a entender límites. Y a veces vivimos nuestra vida adulta con esta misma mentalidad. Vamos al trabajo y pensamos que alguien nos va a quitar nuestro puesto y vamos y lo atacamos o hablamos mal de esa persona. Alguien es muy bueno, te sientes intimidado porque entonces te va a reemplazar. ¿Cuándo ves aún esto en la iglesia? Tristemente, ¿no? Hay que crecer a la madurez, ¿sí? Si tuviste una mala niñez, una mala paternidad, Dios quiere restablecer esta paternidad en tu vida para que seas sanado en cuanto a tu proceso de maduración. Jesús se enfocaba en esto al decirnos, Jesús decía, ¿saben qué? Nadie es mejor que otro. Recuerden que le decían, ay, si yo puedo estar a un lado y mi hermano al otro, y que no sé qué, Jesús negociaba, la mamá de los hijos del trueno, y Jesús dice, no. ¿Ok? Oye, pues ¿cuántas veces debemos de perdonar, Jesús? Porque yo soy tan bueno que perdono 7, ¿no? Fíjate cómo Jesús cortaba todo esto, Él cortaba toda la superioridad, la competencia entre los discípulos, quién era el mejor, etcétera, ¿no? Aunque algunos aún se cuelgan ese título, ¿no? Como Juan, el discípulo amado. Y qué casualidad que el que escribe ese evangelio se dice el discípulo amado. Pero así es Jesús, nos hace sentir amados y especiales a cada uno de nosotros, ¿no? Pero mira lo que dice Mateo 23, 8 al 12. Yo me voy a enfocar en el versículo 11 y 12, pero léelo todo, por favor. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es la clave de la madurez, ¿ok? Tener un conocimiento equilibrado de lo que tú eres en Dios, ¿ok? Y recuerda, no somos como niños compitiendo quién es el mejor, quién te va a quitar el dulce, aborazarnos a algo. Eso habla de actitudes inmaduras. Esa gente orgullosa que viene y te avienta sus títulos y su conocimiento y su espiritualidad. No te dejes impresionar. Jesús dice, esos no son importantes para mí. ¿Quieres demostrarme? Sirve a los demás. ¿Quieres ser bueno ante mis ojos? Humíllate. ¿Ok? Todos los adultos viviendo nuestros talentos y tomando autoridad y responsabilidad de nuestras vidas, ¿ok? Qué fácil. Si alguien viene y te dice, oye, Laura, mira cómo está de mugroso ahí. Ay, no, es que resulta que el otro pastor no vino y lo limpió, ¿ok? Siempre tendemos a echarle la culpa a otro, ¿no? Es que tomo mi responsabilidad. Bueno, tal vez no lo noté. Disculpa, sin echarle tierra a los demás, ¿no? Esa es una manera muy madura. Imagínate qué tan buenas van a ser tus conexiones con otros si tienes esta actitud, ¿ok? Entonces, nos convertimos en adultos cuando, ¿ok? ¿Quieres saber? Ay, es que lo que dice Laura, yo soy un adulto perfecto, ¿no? Quiero que tomes esto en consideración. ¿Cómo sabemos que somos adultos espirituales? Porque yo conozco gente ya muy grande y siguen siendo niños en lo espiritual, ¿ok? Primero, uno, dejamos de sentirnos intimidados y dejamos de intimidar a los demás, ¿ok? No, ay, viene fulano, no, ay, fulano de tal, ay, el Dios, no, ¿ok? Sabes quién eres, no te sientes intimidado por el talento o por la proyección de alguien, tú sabes quién eres en Dios
Tú sabes tu valor y tampoco te sientes de tratar de mostrarle a los demás quién es, ¿no? Quién eres y todo lo que sabes. Hay gente que tiene tanta necesidad de esto. Quiere decir que son niños, ¿ok? En la fe. Número 2, dejamos de tratar de complacer a los demás. Estoy estudiando en la escritura, estuve el mes pasado estudiando a Juan y me impresionó tanto esto que decía Jesús, que había muchos fariseos, que Juan decía esto, que había muchos fariseos que creían en Jesús. Dice, pero tenían miedo de hacerlo público. Y eso es lo que dice, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Wow. Conozco yo a mucha gente que en el nombre de Dios busca la gloria de los hombres por encima de la gloria de Dios. Tenemos tanto miedo como cristianos, como líderes, como iglesias, de hablarle a la gente porque no vaya a ser que se ofenda. Entonces no vamos a decir lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús para que no se ofendan. Estás amando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, dejas de tratar de complacer a los demás. 3, tomas responsabilidad de tu vida y tus talentos. ¿Ok? Tengo ese talento, lo voy a poner a trabajar. Tengo esta posición que Dios me ha dado, voy a hacer lo mejor posible. Tomo responsabilidad, lo que a mí me corresponde. Dejo de culpar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe, a mis compañeros de trabajo, a mis hermanos, por cosas que yo no he confrontado, por cosas que yo no he establecido límites, por cosas que yo he permitido. Tomo responsabilidad de mí y solo de mí, sin apuntar a los demás. Esto habla de madurez. Punto 4, empezamos a producir fruto. ¿Cómo sé que eres un cristiano maduro? Porque hay fruto en tu vida, ¿ok? Hay fruto en tu diezmo, ofrenda, en tu dar, en tu generosidad. Hay fruto en tu cambio de carácter. Eres más como Cristo. Hay un fruto en tu servicio, hay un fruto en tu trabajo, hay un fruto en tu familia, en cómo te ven tus hijos, si tienes hijos, cómo te ven tus papás, si eres soltero, cómo te ven tus compañeros de escuela. Empezamos a producir fruto. Y mientras hacemos esto, entonces somos redimidos, salvados y sanados al mismo tiempo. Entonces, quiero concluir esto con algo muy importante acerca de conexiones. Y es que algo que oro y que quiero es que tu relación con Dios sea más que un seguro de vida. Que tu relación con Dios sea más que un seguro contra incendios. Que sea algo personal y cercano. Porque en realidad, si solo ves a Dios como tu seguro de vida, posiblemente no estás bien plantado donde debes de estar. Y tu vida está en peligro. Yo quiero terminar con este versículo en Lucas 6:35 que dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Otras versiones dicen que serán más como Dios, porque Él es benigno. Fíjate cómo nos dice esto. Nos está dando la clave para las conexiones con otros, que amemos a nuestros enemigos, que hagamos bien, que prestemos sin esperar algo a cambio. Dice que tendremos un gran premio, pues, para ser más como Dios a su imagen. Y después nos da un ejemplo de cómo es Dios, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces espero que esta conexión con Dios enriquezca, que esa conexión con otros enriquezca. Tomen nota, por favor, vuelvan a escuchar este mensaje para que puedan poner en práctica algo. Y es un desafío. Yo te desafío a que hagas esto. ¿En qué áreas necesitas crecer? Yo personalmente necesito crecer en todas, en mi dolor, en manejar mis duelos, en ser como Dios, en conectarme como Él se conecta, en aceptar los fracasos y las fallas en otros, ¿no? En madurar para Él, en el amar sin ser esclavos de aquellas personas que amamos. Entonces espero que esto te haya ayudado, y lo más importante para nosotros es que te entiendas la necesidad que tenemos tú y yo de conectarnos con Dios. Entonces voy a orar por ustedes y terminamos. Ok, Señor, yo te quiero pedir en este momento por cada persona que está escuchando este mensaje, que sobre todas las cosas, Señor, no sea un programa, no sea otra predicación más, sino que sea un encuentro contigo, Jesús. Yo oro por aquellos que nunca han tenido un encuentro contigo, Señor, que ellos puedan entender que tú quieres tener una conexión con ellos y que los vas a encontrar donde están, Señor.
Gracias y permítenos a nosotros, como hijos tuyos, como tu iglesia, tener este mismo corazón mientras nos acercamos a ti, Señor. Yo oro por cada persona que ha hecho un compromiso en estas áreas, que tú les vas a dar las habilidades, las estrategias, la pasión, el querer y el hacer, Padre, para que lo hagan como tú quieres. Gracias por acercarte a nosotros cuando no lo merecemos. Gracias porque eres bueno siempre, aunque nosotros no lo seamos, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Dios les bendiga y nos vemos en otra reunión.